Según los resultados, por lo menos preliminares, porque tiene el Tribunal Supremo Electoral todavía unos días para dar el resultado final y el veredicto a través de estas elecciones subnacionales, hay claros ganadores, pero hay no demasiadas claridades en algunos lugares. De hecho, por ejemplo, son varias las gobernaciones que están pugnando todavía, lo cual, según la normativa y la convocatoria de estas elecciones, convocaría una segunda vuelta o un balotaje entre los dos primeros que logren la votación máxima en los departamentos. Pero el análisis lo va a hacer a continuación Carlos Saavedra, en esta mañana. Carlos, buenos días, un abrazo enorme, siempre el agradecimiento desde Levántate Bolivia y Cadena para lo que tú nos brindas, el análisis. ¿Cuál es la lectura, el pantallazo inicial tras un 7 de marzo que nos arroja resultados? Carlos, buenos días. Buenos días, Martín. Evidentemente ayer la jornada ha sido muy intensa, electoral. Es un segundo momento de institucionalización del poder que nos ha dejado algunas conclusiones muy evidentes, ¿no? Te diría que la primera conclusión importante de este proceso subnacional es que el contexto de crisis ha marcado el proceso eleccionario local. ¿Y por qué ha marcado ese contexto eleccionario local? Porque a partir de un mal humor social que existe por la crisis económica y la crisis de salud de la pandemia, se ha optado por un cambio en la conducción de los gobiernos subnacionales, ¿no? Viendo a detalle las distintas regiones, los distintos municipios, ha sido muy complejo que alguien que haya estado en el poder pueda reproducir esa cualidad de gobernar, ¿no? Y en ese marco, proyectos políticos muy importantes como Solvó en La Paz, como Partido de Percy Fernández en Santa Cruz de la Sierra, Demócratas en Santa Cruz Departamento, han quedado de alguna manera al margen del poder y se ha optado por una especie de renovación política, ¿no? Por una especie de cambio político que ha sido importante y ha sido marcada. Yo diría que hay nuevos actores, hay nuevos liderazgos que han tomado esa posta. Es clara la victoria de Iván Arias en La Paz, es importante, muy importante la victoria de Manfred Reyes Villa, que a pesar de su pasado político, en este momento se constituye una especie de cambio con experiencia para la ciudad de Cochabamba, ¿no? Lo mismo pasa en Santa Cruz de la Sierra, donde seguramente se va a tener un final de infarto, porque el conteo rápido ya da ganador a Johnny Fernández, quien fue alcalde, tiene una amplia experiencia política, pero de alguna manera era un cambio al gobierno de 15, 20 años que venía llevando adelante Percy Fernández. Creo que esa es una primera conclusión importante, y la aparición de figuras también como Eva Copa en el Alto, que gana de manera contundente. Creo que hay que leer esta elección primero con esa pulsión. La gente quería cambiar, no está conforme con lo que tiene en este momento, y estas autoridades que han sido electas tienen una responsabilidad inmediata que empezar a resolver. Carlos, la lectura, parecen que los estadistas leen de acuerdo a quién se le presenta a la hoja, porque escuchábamos al jefe de campaña del Movimiento al Socialismo, el expresidente Morales, quien hablaba de un triunfo de su partido. Indudablemente, a nivel nacional, la lectura podría ser que la presencia del MAS, partido actual de gobierno, está en todo el territorio nacional. Pero de ahí a conceptualizar que ha sido un triunfo, diría o valdría, es de acuerdo al cristal con el que se mira, ¿o no? Definitivamente los políticos siempre van a ver en sus números y van a leer victorias o derrotas a partir de lo que les convenga a cada uno de ellos. Yo diría que se ha tratado más bien de un empate, se continúa en el mismo escenario. Creo que algo es innegable, sí, Martín, ¿no? El MAS es el único proyecto político nacional, eso queda claro, ¿no? El MAS es el único proyecto que tiene presencia en todo el país. Existe la posibilidad, ¿no?, que en la segunda vuelta pueda llegar a ganar hasta 8 de 9 elecciones, y eso no es menor, ¿no? Sí, es importante su presencia, pero también hay enclaves territoriales que le son muy complejos, especialmente en el área urbana y en las ciudades grandes, de lograr ganar y de lograr hacerse con el poder. Es el caso de La Paz, ¿no? Hace 20 años que no puede el MAS hacerse con la ciudad de La Paz,
¿no? Es la segunda vez consecutiva que pierde la ciudad del Alto, ¿no? El departamento de Santa Cruz es el único departamento que hasta el momento no ha podido conquistar y no tiene posibilidades de conquistar porque ya ganó Luis Fernando Camacho en primera vuelta, ¿no? Lo mismo pasa con la ciudad de Cochabamba, la ciudad de Santa Cruz. Entonces yo diría, si bien tiene una importante presencia territorial en todo el país, hay algunos enclaves territoriales que son centrales en este país que no los puede conquistar, que ha sido complejísimo lograr hacerse del poder en estos lugares, y obviamente seguramente todos veía lo mismo, por ejemplo, de Samuel Doria Medina, que decía, pucha, hay una victoria para una unidad nacional a partir de algunas alianzas que logró en ciertos enclaves territoriales. Entonces todos van a intentar leer como victorias lo que ha pasado ayer, y en el fondo yo creo que la victoria es para el pueblo. Después de 2 años de un proceso electoral, lo que quiere la gente es tener certezas, es que se acabe este clima electoral, que lamentablemente en muchos lugares del país va a durar un mes más por la segunda vuelta en las gobernaciones, ¿no? Pero quiere tener ya autoridades electas que le den certidumbre y que resuelvan los problemas tan complejos que está viviendo nuestra sociedad. Mencionaba a Evo Morales, precisamente voy a compartir, Carlos, estas declaraciones que emitía ayer el jefe de campaña, haciendo el análisis y declarándose victoriosos en general en las elecciones subnacionales en Bolivia. El MAS y PCP se consolida como primera fuerza política de la historia de Bolivia. Militantes, empatizantes deben sentirse orgullosos de militar este movimiento político que hizo mucho por Bolivia. Este resultado de esas elecciones subnacionales demuestra esa fuerza política de los distintos sectores sociales unidos. El MAS y PCP en las gobernaciones departamentales ganamos en 7 departamentos, en 5 departamentos en primera vuelta: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Pando. Y en 2 departamentos somos primero, Tarija y Chuquisaca. Y en Beni, segundo, para la segunda vuelta. Ahora, cuando podemos analizar que la mayor concentración de población, incluso de fuerza política, se la tiene en el eje troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y el Alto, ahí el análisis no va por una misma línea. Indudablemente, en La Paz las alcaldías no la tiene, en el Alto tampoco, Santa Cruz tampoco, y Cochabamba tampoco. En gobernación veremos todavía qué es lo que puede pasar en la ciudad, en el departamento de La Paz, perdón. Santa Cruz ya es consolidado Luis Fernando Camacho, y en Cochabamba es clara la victoria. En esa sí tiene el movimiento al socialismo. Entonces, el eje troncal, con toda la fuerza que concentra casi el 60% de la población, no tiene el movimiento al socialismo una supremacía. Sí, definitivamente en esa lógica el electorado también juega el equilibrio de poderes, Martín, ¿no? El MAS tiene el poder nacional, y en el eje troncal al menos sí hay una consolidación de liderazgos alternativos, opositores al MAS, de otra línea política, que terminan de alguna manera construyendo un equilibrio en el relato, en la narrativa política nacional. Eso es importante, sí, eso es central, sí, pero también es importante asumir que el MAS es un proyecto político nacional que tiene presencia importante, que inclusive podría ganar 8 de las 9 gobernaciones, ¿no? Y que tiene una presencia rural central, ¿no? La oposición como proyecto político no logra articularse como una sola hegemonía, ¿no? Si te fijas, Comunidad Ciudadana, que fue la segunda fuerza política en la elección nacional, si no gana Gary Áñez no va a tener ninguna victoria importante en el país. Entonces yo creo que es importante ver ese equilibrio. La gente juega a no darle el poder a todo el mundo. El eje central es un ejemplo, pero el gran desafío en términos políticos que tiene la oposición es articular un proyecto, ¿no? En este momento el único proyecto político nacional vigente es el MAS.
La oposición tiene varios liderazgos interesantes, pero siempre están dispersos y no logran construir un proyecto político alternativo a nivel país. Entonces, esa seguramente va a ser una de las pulsiones, pero creo que en este tiempo debe acabarse la política, debe acabarse la disputa del poder, y deben comenzar todas las autoridades electas inmediatamente a trabajar planes de emergencia, porque la situación es bastante compleja en lo sanitario, en lo social, en lo económico especialmente, y necesitamos autoridades que, más allá de su color político, puedan coordinar para resolver los problemas de la gente. Ese va a ser un tema central y una pulsión central que va a estar presente en los próximos meses. La gente va a querer resultados de sus autoridades, y autoridades que, más allá del partido por el cual hayan sido electas, puedan coordinar con todos los otros niveles del Estado. Estamos conversando con Carlos Saavedra, estamos conociendo el análisis político post elecciones subnacionales en nuestro país. Voy a dejarte una consulta para ir a un detalle que ocurrió en la ciudad de La Paz. Está entre Copa, Arias, Camacho, Reyes Villa o Gary Áñez, el futuro líder. La misión la tienen ellos para formarse para unas próximas nacionales. Es para más adelante, Carlos. Antes quiero compartir declaraciones de quien de una u otra manera, sin decirlo, aceptó la derrota. César Dockweiler. Quiero compartir esta nota. Es lo que pasaba ayer en un búnker que había preparado una fiesta que al final no fue. Luego de conocerse los primeros resultados no oficiales de las elecciones subnacionales, el candidato a la alcaldía de La Paz por el Movimiento al Socialismo, César Dockweiler, afirmó que aguardarán por los resultados oficiales. Por supuesto que estamos esperando los resultados oficiales, pero lo hemos manifestado permanentemente. Nosotros somos respetuosos de nuestra democracia, somos respetuosos de la decisión de las mayorías, somos respetuosos de lo que quiere el ciudadano paseño. Y por supuesto, esa es su decisión. Respetuosos así, como nosotros lo estamos haciendo en este momento, también con ese mismo respeto vamos a seguir trabajando por nuestra ciudad de La Paz. En su discurso en la casa de campaña del Movimiento al Socialismo afirmó que la ciudad de La Paz aún no acepta el proceso de cambio. Sabíamos que era muy difícil, sabíamos que era complicado. Una plaza que no acepta el proceso de cambio, que no le gusta. A pesar de esa situación, hemos sido consecuentes. En mi corazón vamos a seguir siendo consecuentes, porque en mi corazón está ese deseo de trabajar por los más necesitados, por los más pobres. Dockweiler ratificó que continuará trabajando por la ciudad de La Paz y que a través de los concejales fiscalizarán el trabajo de quien sea elegido alcalde. Carlos, sin haber admitido una derrota, que en cuestión política o en lenguaje político de pronto no es necesario hacerlo, aunque habla de altura, hablaba en pasado César Dockweiler. Yo tenía, no aceptaban, ya en un lenguaje de asumir que la derrota se había dado en La Paz. Sí, definitivamente fue una forma de capitular, ¿no? Yo creo que los datos son contundentes en la ciudad de La Paz. Creo que hay una diferencia que no puede ser un margen de error estadístico, sino que ya es una tendencia de votación consolidada. La Paz tiene alcalde y no es César Dockweiler, y creo que me parece acertado que ayer haya salido a declarar y haya planteado que se va a respetar el voto popular. Es lo que todos debemos hacer. La democracia es así, ¿no? Se gana, se pierde, ¿no? El elector, el ciudadano es el que tiene el poder del voto, y creo que eso debe comprenderse en absolutamente todos los escenarios. Entonces creo que, y comparto, sin decirlo, ha expresado que la candidatura que él ha presentado no ha sido victoriosa y no ha podido consolidar un proyecto político del MAS en la ciudad de La Paz, que es una deuda pendiente que tiene hace mucho tiempo el movimiento al socialismo, y que hasta el momento no ha encontrado todavía la forma para hacerse de una de las alcaldías más importantes del país. Carlos, te había adelantado esta pregunta. ¿Está en estos líderes que te mencioné la misión para que ellos mismos logren consolidar una presencia nacional o puedan quizás buscar la cohesión política? Definitivamente, yo creo que en toda democracia es sano que siempre existan proyectos alternativos de poder y distintos proyectos alternativos.
¿no? Creo que hay dos tipos de liderazgos que van a disputar el poder. Te diría que una es la oposición ideológica al MAS, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, liderazgos como el de Reyes Villa, el de Iván Arias. Habrá que ver qué pasa con Gary Áñez, Johnny Fernández en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ¿no? Esa va a ser una ala opositora que hasta el momento no está articulada, está absolutamente desarticulada. Y creo que la otra oposición, que también va a ser muy riesgosa para el MAS, va a ser la que surja del seno, de las entrañas del mismo MAS, ¿no? Y es la oposición que hoy representa y encarna Eva Copa, que condice con la narrativa política, con los fundamentos ideológicos del MAS y de lo que se denomina el proceso de cambio, pero sí rebate las formas de conducción del poder de esta, ¿no? Es una oposición que surge del seno del propio MAS, que también hay que prestarle muchísima atención para ver cómo se consolida, primero en términos de gestión y luego en términos electorales, para ver si logra articular algo que hasta el momento no ha pasado, ¿no? Que sería una implosión al interior del MAS, ¿no? Por un lado tienes entonces estos liderazgos nuevos, opositores, que son la oposición, si quieres, clásica al MAS, y surge desde el propio MAS otra forma de oposición. Desde el punto de vista del análisis, considero que es absolutamente sano que en toda sociedad existan distintos proyectos alternativos de poder, distintos proyectos alternativos políticos, para que se haga lo que la gente hizo ayer, que se elija en democracia y con el voto, a pesar de todas las falencias que puede haber en el proceso, se termine eligiendo a partir de esa lógica quien conduzca los destinos. En este caso será del país a partir del 2026. El presidente Luis Arce, con una suerte de incentivo a su campaña, hablaba de facilitar el trabajo con una línea política similar al movimiento al socialismo. No se dio en el eje troncal. Ahora los va a tener que convocar, reunirse y trabajar. Tú mencionabas que el trabajo es cuesta arriba para los electos, para los ganadores y para todos absolutamente, porque estamos en un tiempo complicado económicamente y en salud. Va a tener que ser una mesa más tranquila y llevadera. Creo que no es una elección, Martín, para las autoridades el coordinar con los otros niveles del Estado. Debe ser una obligación, ¿no? Y se debe hacer a pesar de la línea política que estos tengan, ¿no? Creo que el gobierno nacional tiene la obligación de coordinar con todos los gobiernos subnacionales, sean gobernaciones, sean municipios, sin importar su línea política. Y lo mismo debe pasar desde los gobiernos subnacionales, ¿no? No se puede entrar en una lógica de disputa política. Y creo que las autoridades, desde todos los niveles del Estado, tienen que leer esto. La gente está cansada de política. 2 años hemos tenido de actividad, de un clima absolutamente electoralizado. Y lo que tenemos que tener en este momento es certezas de que las autoridades electas, sean amarillas, rojas, verdes, azules, naranjas, puedan coordinar por el bien común, que esa es la tarea que les da la Constitución, esa es la tarea que les da la legislación vigente, y creo que todos deben tener la grandeza para comprender que este contexto necesita de un trabajo coordinado. Carlos, la última consulta, no podemos dejar pasar el tema de que no fue menor el detalle de las mesas que no se abrían, la no presencia de jurados electorales. Muchos hablaban de que la selección de personas que habían sido elaboradas a través del sistema del Tribunal Supremo Electoral, el sistema de cómputo, marcaba un ausentismo y una consecuente problemática para la elección. La ausencia de jurados electorales fue algo llamativo, pero que llama a la reflexión. ¿Podría haber variado en algo? Quizás los resultados no. Bueno, definitivamente acabó el proceso electoral y yo creo que hay muchísimas cosas, Martín, que se deben mejorar. Creo que la actuación del Tribunal Supremo Electoral no fue buena en este proceso electoral. Generó mucha incertidumbre cuando ellos deben ser los responsables de generarles certezas a la población. Está mal la legislación, no podemos tener una legislación que inhabilite candidaturas faltando 48 horas para el acto eleccionario. No podemos tener una legislación, no podemos tener un sistema que no tenga
que no tenga, valga la redundancia, un sistema de transmisión rápida de datos para generarle certezas a la gente. Ayer las empresas encuestadoras son las que nos dieron algunas luces de cómo se configuraba el escenario político subnacional. Entonces creo que hay una tarea pendiente muy importante en todo el sistema electoral, ¿no? Creo que debe haber un momento de profunda reflexión, de análisis de cuáles han sido los errores de todo este proceso electoral, para que en la próxima contienda electoral que tengamos, todas estas dudas se conviertan en certezas y todas estas falencias puedan ser subsanadas para que se fortalezca el sistema democrático y los bolivianos, como nos gusta hacerlo, podamos resolver en las urnas nuestras diferencias y ahí poder generar certezas para el futuro de la población. Comparto esta última nota con Carlos Saavedra, precisamente a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral. El doctor Carlos Romero se refería de esta manera a los inconvenientes, vamos a titular de esa manera, que ocurrían iniciando la jornada de votación. Hemos tenido algunas dificultades en el inicio de la jornada, en algunos recintos de votación, problemas que han sido aislados y que se han ido subsanando y solucionando en el transcurso de la mañana, y queremos destacar el compromiso de los que habían acudido a votar, que estaban en la fila y que fueron sorteados en ese momento como jurados y que asumieron plenamente esta responsabilidad. Tenemos una apertura de mesas de acuerdo a los reportes del 100% de las mesas. Todas las mesas que confrontaron alguna dificultad en la mañana por la inasistencia de jurados pudieron abrir finalmente con algún retraso, están trabajando con normalidad. Efectivamente, la ley indica que existe una multa que se aplica a los jurados que no asistan sin argumento que sea válido, es decir, un argumento que corresponda a las causales que están previstas en la ley, y el Tribunal Supremo Electoral aplicará estas multas y sanciones a los jurados que no han asistido. Las mesas deben trabajar por un lapso de 9 horas, es lo que está previsto para este proceso electoral. Por lo tanto, el momento de cierre del trabajo de estas mesas corresponderá también al momento en el cual estas mesas abrieron. De esa manera, el Tribunal Supremo Electoral, a la cabeza del doctor Salvador Romero, justificaba, aclaraba y obviamente daba un poco de certeza y tranquilidad al inicio de una jornada que terminó con conteo rápido, pero de un trabajo que tiene esta semana el Tribunal Supremo Electoral para dar resultados finales y certeros al país. Me quedo con la frase de Carlos Saavedra: ahora las autoridades electas, las que reconocieron y las que no reconocieron, tienen que trabajar. Bolivia les va a exigir trabajo, Carlos. Así es, estamos en otra etapa, hay que leer el contexto en el que estamos. Creo que necesitamos rápidamente poner a trabajar este país, solucionar la crisis sanitaria, solucionar la crisis económica, y eso no se hace desde un solo nivel del Estado, y eso no se hace solo desde el Estado. Necesitamos el Estado, necesitamos la sociedad civil organizada, trabajando en un solo objetivo. Este año que ha pasado a partir de la pandemia, de la crisis política, ha sido muy duro para la gente, y tenemos que tener empatía con la población. Y yo creo que ese es el mensaje que ayer se ha dado en las urnas, y esperamos que se asuma desde las autoridades que han sido electas ayer con absoluta responsabilidad este desafío. Agradecemos a Carlos Saavedra, analista político, que nos ha acompañado la jornada de votación ayer y hoy también lo hace. Carlos, muchísimas gracias siempre por tu atención. A ustedes, un placer. Tenemos